Nuevo podcast con Jorge Márquez y Martín Veloso. Casi las 12. Charlas sobre tiempos finales, agenda woke, transhumanismo y mucho más. Casi las 12. El globalismo es el esfuerzo por parir un gobierno mundial. El Foro de Davos es simplemente señores con mucho, pero mucho dinero. Las empresas más importantes del mundo están allí, los magnates más acaudalados del mundo son socios del Foro de Davos, y estos magnates lo han dicho públicamente, lo tengo todo registrado allí en el libro, Globalismo. Estos magnates han dicho que en realidad el mundo en el siglo XXI ya no debería gobernarse como se ha venido gobernando desde hace siglos. Lo que se tendría que hacer es formar un cuerpo tecnocrático que digite las políticas que el mundo globalizado necesita. Bueno. Tercer episodio. El tercer episodio de Casi las 12 podcast. Felices de poder saludarles, de poder abrazarles. Les invitamos a todos a entrar a nuestro nuevo canal de YouTube, que tiene 3 días de nacido. Ya casi 4. Casi las 12 podcasts en YouTube. Entran, se suscriben, activan la campanita y YouTube les va a avisar cuando subamos un episodio nuevo. Conmigo el pastor Martín. ¿Cómo le va, apóstol? ¿Qué dice? Gustazo estar por acá. Eli, Mauri, toda la audiencia. La cuota femenina. Saludamos a todos. Tómela. Ahí, no sé. Bien. Y del otro lado lo tenemos a Mauri. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar acá una vez más. Mauri Machado. ¿Repetimos el verso? Bien, machazo. Qué macho. Nuestra cuota masculina. Y bueno, era lo que había. Estamos muy, pero muy felices porque tenemos un evento extraordinario el viernes 2 aquí en Uruguay, en Montevideo, en la Ruta 8, en el kilómetro 21, en el Mega. Yo digo que es un milagro poder juntar a estos 3 héroes. Yo tengo como héroes a San Martín y no sé qué más, y a Agustín Laje y a dos más. Sí. ¿Cómo? A Nicolás, a Agustín. A Nicolás, sí señor. Sí, señor. Y qué honor, qué honor en esta oportunidad poder saludar a Agustín Laje, que nos está compartiendo este espacio con nosotros desde España. Agustín, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo a la distancia para vos y para todo el equipo. Me dijiste que venías de la universidad. ¿Qué estás haciendo? Mira, yo estoy haciendo un doctorado en filosofía desde ya hace algunos años porque son procesos muy largos. Un doctorado dura más o menos unos 5 años. Así que bueno, ya si Dios quiere, el año que viene es el último. Pero esto me ha obligado a estar una parte del año viviendo en España, ya desde el año 2021, más o menos. Así que, bueno, nada, ahora estoy justo en Navarra, en el norte de España. Menos mal que estás haciendo un doctorado, porque yo había notado que te falta un poco de conocimiento, que... Bueno, mira, realmente nunca dejé de estudiar, porque... Yo salí del colegio, entré en ingeniería en sistemas, después a los 3 años me pasé a ciencia política, después hice una maestría, un máster en filosofía, ahora el doctorado, y tengo 36 años y continúo estudiando, así que en realidad pienso hasta los últimos días más o menos de una o de otra forma seguir haciéndolo. Cuanto más uno va aprendiendo, más consciente se hace de lo que ignora. Esa es la realidad. Cuanto más vas aprendiendo, te vas dando cuenta que en realidad se va alejando cada vez más el puerto del conocimiento certero, la idea de, bueno, yo ya sé lo suficiente, y te va dando como más sed de saber cosas, ¿no? Bien, hablando de ingeniería en sistemas, ¿qué tenés en mente de lo que ha pasado con el corte de energía en España y que colapsaron todos los sistemas? Yo estaba en el gimnasio en ese momento, trato de ir por un problema de espalda 3 veces por semana y justo estaba allí.
se cortó la luz, yo pensé que era algo del gimnasio, pero después cuando salí vi que todo estaba cortado, pensé que era algo del barrio. Después pensé que era algo de la ciudad porque me fui a hacer las compras a otro barrio y también estaba cortado. Y después me dijeron que era en toda España y después me dijeron que también había llegado a zonas, creo que de Francia y de Portugal. Mira, yo no sería demasiado conspiranoico con este tema. Son fallas eléctricas no lo sé bien, porque la verdad es que no me he metido a ver qué es lo que hay, pero lo que sí te puedo decir que me llamó la atención es la El desmadre. el desmadre de la gente que no está acostumbrada aquí que se le vaya la luz. Es decir, en Argentina estamos muy acostumbrados, por ejemplo, sobre todo en verano, cuando la gente usa mucho el aire acondicionado, se te va la luz. Y es normal, pero acá la gente salió en masa a comprar cosas Radios. para una guerra, para una tercera guerra mundial, sí. Y uno escuchaba en la calle gente que decía esto debe ser de Putin, esto debe ser un ataque ruso y ese tipo de cosas. La verdad es que aquí en Europa hay Una paranoia, ¿no? clima, claro, hay como una paranoia constante que está además generada por los propios políticos. Así fue como lo trabajaron durante la pandemia. Así lo están trabajando en este momento con el conflicto Rusia-Ucrania, haciéndole creer a los europeos de que Putin tiene las intenciones de declarar la Tercera Guerra Mundial y comerse toda Europa. Eso es lo que cree el español promedio que uno encuentra en la calle. Y de hecho las autoridades de la Unión Europea en el Parlamento Europeo, por ejemplo, han llamado a que los ciudadanos tengan víveres no perecederos acumulados en sus casas, esperando lo peor en los años que vienen. Y en realidad uno sabe que el miedo es el principal factor psicológico de la política. El miedo es la emoción más fuerte con la que puede jugar un político. Hay dos emociones fuertes con las cuales el político juega. Uno es el entusiasmo partidario, el entusiasmo ideológico, la esperanza de un futuro mejor y ese tipo de cosas. Pero mucho más fuerte que el entusiasmo es el miedo. El miedo te hace entregar la libertad, el entusiasmo no. Por eso durante, insisto, el año 2020 y parte del 2021, la gente no tuvo ningún empacho en entregar la libertad porque fue debidamente aterrorizada a esos efectos. De alguna u otra manera, aquí lo que yo vi en las calles era una paranoia similar a la que viví también en España en el momento del COVID-19. Bien. Antes de entrar en el tema de hoy, que vendría siendo globalismo, conseguí este libro, che, todavía no se vende a ver, ahí está. Todavía no se vende en Uruguay, pero me llegó uno y esperamos que este viernes lo vamos a tener en el evento, Qué librazo. El tema de hoy es globalismo, pero quiero hacerte otra preguntita antes de entrar en tema. ¿Podría suceder un cisma en la Iglesia Católica si se elige un papa continuista del que falleció? Sí, yo creo que es bastante factible. De hecho, ya estábamos al borde del cisma. Hay una línea ultraprogresista vinculada sobre todo a la Iglesia alemana que ya venía solicitando una serie de transformaciones hacia el interior de la Iglesia que se oponen frontalmente a los dogmas católicos. Por ejemplo, matrimonio homosexual, por ejemplo, adopción homosexual, por ejemplo, ser permisivos con el aborto, por ejemplo, la incorporación de mujeres al sacerdocio, una serie de medidas que chocan frontalmente contra los principios y los dogmas de la Iglesia Católica, con lo cual eso te genera indefectiblemente un cisma. Francisco, que sentía, a mi juicio, por lo que yo entiendo, cierta simpatía por estos sectores, le temía al cisma. Por eso es que no dejó que esta línea progresara más de la cuenta. Él, como buen peronista que era, sabía de alguna manera quedar bien con un bando y con el otro bando también. Entonces todo en él era indeterminado,
abierto a una interpretación en distintos extremos. Todo era muy poco claro, tampoco se preocupaba por salir a clarificar. Hay muchos defensores del Papa que dicen que en realidad la prensa es la que malinterpretaba al Papa, pero si a mí me malinterpretan y hoy allí en la mesa ustedes dicen que yo defiendo el aborto, lo primero que yo tengo que hacer es salir a decir, esta gente me ha interpretado mal, yo no defiendo el aborto. No digo que el Papa haya defendido el aborto, en ese punto él afortunadamente ha sido más claro que en otros, pero en muchos otros temas ha sido muy poco claro porque estaba equilibrando entre el ala ultraprogresista y el ala que trata de resguardar los principios de la Iglesia Católica. Entonces, si ahora se impone el ala ultraprogresista, yo creo que se viene un cisma, sí. Muy fuerte lo que estás diciendo. Por eso calculamos que va a haber alguna reflexión en el grupo de cardenales que eligen al nuevo Papa, ¿no? Por ahí hablan de un Papa de África que es muy ortodoxo. El cardenal Sara. Sí. ¿Vos qué opinás? ¿Va a ser entre un ortodoxo y un liberal? Mira, cuando uno ve la composición política, porque también aquí hay política, la composición política del Colegio de Cardenales, o sea, de aquellos que van a votar, porque aquí, para la gente que no sabe, en un cónclave se vota, los cardenales votan y se van produciendo distintas rondas de votaciones a lo largo de los días que hagan falta para llegar a un piso, que si mal no recuerdo son 2/3, para elegir al nuevo Papa. Entonces, en este momento tenemos algo así como 120 cardenales que fueron elegidos por Francisco, o sea que se inscriben dentro de la línea de Francisco. Hay más o menos unos 20 que fueron elegidos por Benedicto XVI, o sea una línea más conservadora, más tradicional, y han quedado todavía, si mal no recuerdo, 6 que fueron elegidos en tiempos de Juan Pablo II, que es una línea muy similar a la de Benedicto XVI. O sea, si uno viera esto simplemente con los números sobre la mesa, uno tendría que concluir que lo más probable es que va a ganar alguien de la línea Francisco. La línea Francisco, insisto, no es necesariamente la línea ultraprogresista. Es una línea centrista con muchos matices con el progresismo. Exactamente. Es un centrismo que coquetea sobre todo con el progresismo. Pero aquí está abierta la posibilidad que gane alguien centrista o incluso que gane alguien muy progresista. Pero también hay que reconocer que en general, por el sistema electoral, acá hay dos formas de ponerlo, ¿no? Una forma totalmente secular, hablando de sistema electoral, y otra forma que es basada en la fe católica, y es que los católicos pensamos que el Espíritu Santo inspira el voto de los cardenales, ¿de acuerdo? Entonces, solamente visto esto desde el punto de vista electoral, uno puede decir, claro, en las anteriores elecciones de papas han terminado saliendo aquellos nombres que no estaban en danza, nombres de los cuales no se tenía mucho registro. De hecho, Francisco, o sea, Jorge Bergoglio, es elegido papa a contrapelo de los favoritos que habían rondado sus nombres en la prensa. ¿Por qué? Por el sistema electoral. Claro, luego está el componente de la fe católica, que en realidad el Espíritu Santo escoge a otro. Pero además, el punto es, en un sentido secular, el sistema electoral va descartando a distintos actores que podían haber sido los favoritos del momento para la prensa y para las interpretaciones que uno podía hacer, pero en las sucesivas ruedas de elecciones, de votaciones mejor dicho, encuentran un techo que no pueden superar. Entonces, cuando no pueden superar ese techo, toda esa masa de votos se dirige a otro. Se dirige a otro buscando a alguien que pueda juntar más votos que aquellos que han llegado al techo. Se entiende. Bueno, te iba a hacer una pregunta más, pero no, quiero pasar al tema del libro tuyo, que Poquitas hojas tiene el libro, Agustín, ¿no? lo leí todo anoche. Chiquito, de bolsillo. Lo leí todo, toda la introducción, digamos. Sí. Ahí está todo. En la introducción
Está todo. Me encanta, sí, de verdad cosa. que hay mucho. Me encanta ver en la tapa esto que dice Ingeniería Social y Control Total. Sabes que yo escribí un libro en el año 2012 donde hablo de ingeniería social y hablo de los testing shock, las cosas que produce, digamos, en la sociedad cierta incursión tecnológica o política o lo que sea para poder medir las reacciones de la sociedad, para ir amedrentándola y llevándola al caos y al gobierno mundial, ¿no? Así que me encantó ver eso ahí y me encantó también ver que comenzás hablando de la diferencia entre globalismo y globalización. ¿Empezamos por ahí? Sí, es la mejor manera de empezar, de hecho. A ver, son palabras que suenan parecidas, globalización, globalismo, pero estamos mucho más familiarizados con la primera. Globalización es una palabra que lleva muchos más años en nuestro lenguaje social y político. Fue una palabra que irrumpió en la década de 1980 en el contexto de los estudios económicos. Y no es casualidad que así haya sido, porque es un concepto económico. Globalización es fundamentalmente un concepto económico que refiere a la aceleración de los intercambios comerciales y financieros a escala planetaria. Cuando hablamos de globalización a partir de la década de 1980, nos estamos refiriendo entonces a un fenómeno económico provocado por las nuevas tecnologías de la comunicación, que me permiten tocar un botón y mandar mi capital desde España hasta Argentina, de Argentina hasta Estados Unidos, de Estados Unidos hasta la China. O sea que ese movimiento económico está acompañado de tecnología. Sin lugar a dudas, su base de posibilidad son las tecnologías que irrumpen a partir de la década de 1970-1980 y se consolidan en la década del 90, fundamentalmente las tecnologías digitales y de las comunicaciones a través de Internet. También me permiten, por ejemplo, tocar otro botón y contratar a un tipo que vive en la India y que va a trabajar a distancia para mi empresa. Yo nunca lo voy a conocer, pero ese tipo ya es un empleado mío. O toco otro botón y me mandan ropa para mí, para mi uso personal, pero desde la China, que en 2 días llega a la puerta de mi casa. Eso se llama globalización, que implica, insisto, la aceleración de los intercambios comerciales y financieros a escala planetaria, posibilitados por las tecnologías que vos estabas mencionando, Jorge. Globalismo es otra cosa distinta. La palabra globalismo, por empezar, es mucho más nueva, tiene apenas unos 10 años. Se genera sobre todo su uso al calor de los grupos MAGA de los Estados Unidos, los grupos vinculados a Donald Trump, Make America Great Again, donde empiezan a usar la palabra globalismo para referirse a un tipo de dominación política. Si globalización es un tipo de intercambio económico, globalismo es un tipo de dominación política. Podemos entrarle por ahí al asunto entonces. ¿Qué significa globalismo? Hasta el siglo XXI y desde el siglo XVI-XVII, el ser humano estuvo dominado políticamente por algo llamado Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización de base territorial que monopoliza el uso de la fuerza sobre la población que vive en ese territorio. ¿De acuerdo? Ahora, esto significa que el Estado es el que produce el orden jurídico, el que produce el orden social en ese grupo humano. En el siglo XXI ha empezado a ocurrir... Y tiene el monopolio de la fuerza sobre esos temas. Exactamente. Es el único que puede legítimamente usar la fuerza. Si aparece un grupo de narcotraficantes, pueden usar la fuerza, pero están contraviniendo las normas del Estado, por lo tanto el Estado tiene el deber de combatir a ese grupo armado. Esto es lo que ha pasado en El Salvador de Bukele. No digo México porque en México los grupos armados han penetrado el Estado, pero en el caso de El Salvador, Bukele ha aplastado legítimamente a los grupos armados porque han disputado el monopolio del uso de la fuerza del Estado. Bien, vuelvo entonces atrás. ¿Qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI en nuestro siglo, empiezan a crecer
los organismos internacionales que se empezaron a formar en la segunda mitad del siglo XX. Y esos organismos internacionales empezaron a absorber el poder político y jurídico del Estado. O sea, los organismos internacionales que no son estados porque no tienen territorio, no tienen población y no tienen legitimidad democrática, no la pueden tener, empiezan a ordenar la política sobre los territorios de una multiplicidad de estados. Vamos a poner un ejemplo para que esto le quede claro a la gente. Bien. OMS, ¿qué es la OMS? Es un organismo internacional, Organización Mundial de la Salud. No es un estado, digamos. Exactamente. Yo pregunto, ¿qué entidad política generó las directrices que regularon la vida de la humanidad durante la pandemia? ¿Fueron los ministerios de salud de los distintos estados-nación? No. Los distintos ministerios de salud acogieron la normativa producida por esta organización internacional. Acataron el protocolo. Adaptaron el protocolo. Exactamente. Acataron los protocolos y las normas internacionales que surgen de esta organización. Con alguna excepción, ¿no? Taiwán no lo hizo, hay alguna excepción, pero en general todos los estados acataron lo que la OMS ha dicho al respecto. Entonces, ahí tenés un ejemplo muy caliente, porque toda la gente sabe lo que significó la pandemia, y cuando uno se detiene a pensar quién produjo eso, no lo produjo el Estado, su Estado. Su Estado acató, como bien decías, lo que se produjo en otro círculo de poder. Pero ese círculo de poder no es otro gobierno, porque no es otro gobierno nacional, quiero decir. Es una forma de gobierno mundial. Fue una palabra que vos usaste recién cuando hablabas del 2012. Entonces, el globalismo es el esfuerzo por parir un gobierno mundial. Esa sería nuestra primera conclusión. Eso es globalismo. Es el esfuerzo por disponer una serie de organismos internacionales para que empiecen a dominar políticamente sobre las naciones del planeta. O sea, gobernar. Bien, vos mencionaste, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en lo que atañe a la salud. Y podríamos mencionar, por ejemplo, el Foro de Davos. Claro, el Foro de Davos es algo más radical todavía, muy buen punto, porque la OMS está dentro del esquema ONU. La OMS es una agencia especializada de Naciones Unidas. Por lo tanto, todavía tiene participación legitimante de los estados nacionales. ¿Qué significa esto? Que la ONU, la OMS... Por ejemplo, la OMS hace muy poquito le dio forma a algo llamado los tratados de la pandemia. Los tratados de la pandemia que tuvieron lugar el año pasado, a finales del año pasado, lo que buscaban era recibir el gancho, la firma de los embajadores ante la ONU de los países del mundo para disponer todo un protocolo para la próxima pandemia, y ese protocolo implicaba ceder automáticamente la soberanía a la ONU en la próxima pandemia. Esto era una verdadera trampa, es decir, fue aprovecharse de la tragedia del año 2019-2020 para tratar de amasijar más poder a través de ese organismo internacional. Pero para que eso opere, el Estado tiene que ir a firmar. El Estado, con un representante suyo de carácter internacional, un embajador, tiene que ir a poner el gancho, ¿de acuerdo? Ahora, el Foro de Davos es todavía más radical porque todo lo que hace no y más foráneo. Exactamente, y no precisa además de la connivencia, de la aceptación ni siquiera de un embajador de un Estado, porque es una entidad puramente privada. La ONU es una entidad público-privada. El Foro de Davos es simplemente señores con mucho, pero mucho dinero. Las empresas más importantes del mundo están allí, los magnates más acaudalados del mundo son socios del Foro de Davos, y estos magnates lo han dicho públicamente, lo tengo todo registrado allí en el libro, Globalismo. Estos magnates han dicho que en realidad el mundo en el siglo XXI ya no debería gobernarse como se ha venido gobernando desde hace siglos. Lo que se tendría que hacer es formar un cuerpo tecnocrático que digite las políticas que el mundo globalizado necesita. Un mundo que está
empujado a pandemias, empujado a la desinformación del Internet, un mundo que sufre cambio climático, un mundo que sufre los movimientos migratorios de aquí para allá, un mundo que se ha vuelto globalmente problemático, necesita gobernantes globales. Esa es la conclusión a la cual llegan los sujetos que dirigen el Foro de Davos. Insisto, esto no es una teoría de la conspiración, está todo documentado en sus propios informes, en sus propios libros, que están todos citados en mi libro. ¿Puedo introducir algo? Sí, claro. Y hay otros organismos que parecen de Estado y no son de Estados. Por ejemplo, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. O el mismo Banco Estatal de Estados Unidos, que no es estatal. ¿Cómo es que se llama? La Fed. Exactamente, la Reserva Federal. Que no es del Estado, sino que es privada. Uh-huh. Entonces, resulta que el Consejo de Relaciones Exteriores o Concilio de Relaciones Exteriores tiene funcionarios que funcionan para el globalismo, pero después trabajan como funcionarios del Estado y dejan el Estado y vuelven al concilio, ¿no? Uh-huh. ¿Nos podés hablar algo de eso? Ese es un gran tema porque el globalismo implica la privatización del poder político. Mira, a ver, el tema es este. Te decía, el globalismo es la privatización del poder político, que por definición es un poder público, es decir, abierto a todos. Cuando yo te digo que el Foro de Davos tiene poder, tiene mucho poder político, pero para entrar al Foro de Davos se necesita tener muchísimo dinero, te darás cuenta que entonces el poder político está totalmente privatizado. O, por ejemplo, poníamos el caso de la OMS recién. ¿Quién es el principal donante de la OMS? Sí, bueno, señor. Un señor llamado Bill Gates. Claro. O sea, tener dinero te permite controlar activamente. El verdadero gerente es Bill Gates. El verdadero gerente es Bill Gates. A ver, es el que pone más plata que Alemania, pone más plata que Rusia, pone más plata que Francia en la OMS. Y además es una persona que tiene muchos intereses en distintas industrias vinculadas con el mundo de la salud. Bien, entonces, vos me mencionás organismos en Estados Unidos. Y yo te diría no solo organismos de carácter económico, sino también organismos de carácter ideológico. Por ejemplo, la Fundación Rockefeller es otro ejemplo que podríamos añadir a los que vos has dado. La Fundación Rockefeller es una ONG, organización no gubernamental, basada en la fortuna de la familia Rockefeller. Ahora, cuando vos ves la fluidez con la que los empleados, los funcionarios de la Rockefeller pasan a ser parte del gobierno de Estados Unidos, es impresionante. Los van a reclutar ahí, es un mismo cuerpo, solo que está dividido frente al público en algo llamado ONG y por otro lado en un gobierno. Pero son básicamente lo mismo. Entonces, este tipo de gente es la que mueve gran parte de los hilos del poder. Nosotros muchas veces creemos que vivimos en democracias consolidadas, democracias en donde todos valemos uno y que por lo tanto nuestro voto tiene un poder inestimable. Es cierto, todavía tenemos un voto que dar, pero es un voto que cada vez tiene menos poder, porque al final cada vez más el poder pasa por otras variables. Y esta conjunción ONG con aparato estatal y con organismo internacional es una tríada del poder que es la que maneja los hilos en el siglo XXI. Perfecto. Veamos, o sea, que estas organizaciones están de algún modo manoteando, arrebatando la soberanía Exacto. del pueblo, la soberanía del Estado. Y en tu libro, estuve leyendo algo, vos relatás la historia de la soberanía de Dios, que pasa a la nación, a los reyes, de los reyes pasa a la soberanía del pueblo, pero después el soberano no es el pueblo, sino que es el Estado, y el Estado... Redondeanos ese asunto. Sí, bueno, veo que lo has leído más que la introducción, entonces, me estabas engañando. No. Algo fino. Bueno, vamos a hacerlo lo más simple que se pueda. Porque hay una comparación entre soberanía y Estado, ¿no? Estado-nación.
Claro, porque la soberanía es la palabra clave en el momento en que aparece el Estado-Nación. Es una palabra que se empieza a usar activamente con ese sentido político en el siglo XVI. Bien, entonces nuestras palabras tienen historia. Esto es lo más lindo de todo, que nosotros a veces usamos las palabras pensando que son eternas y en realidad la palabra tiene su historia y está vinculado a ciertos procesos. En este caso, soberanía está vinculada políticamente con el crecimiento, con el nacimiento del Estado. Pero vamos un poquito más atrás. Empecemos por Dios, porque Antes, quiero... Exacto. Voy a ir ahí. Habitualmente se cree, muy erradamente, porque es que nos han enseñado muy mal en el colegio muchas cosas, se cree que el discurso de la soberanía divina es un discurso con el cual los reyes podían volverse todopoderosos. Y en realidad esto es un error. Durante la Edad Media, la idea de que el poder venía de Dios era una idea limitante del poder. Porque si el poder viene de Dios, entonces uno tiene que acatar la norma divina. Y la norma divina está fundamentalmente en los textos revelados, para el mundo cristiano en la Biblia. Por lo tanto, el rey no podía, el rey medieval, la cosa va a cambiar un poquito después, pero el rey medieval no podía hacer lo que se le venía en gana, porque al frente tenía la institución llamada Iglesia, que estaba allí para recordarle que él, al tener su poder origen divino, debía acatar la norma divina. Y eso explica en gran parte toda la convulsión político-religiosa que va a marcar a la Edad Media en momentos donde el rey es más poderoso que el papa, otros momentos donde el papa es más poderoso que el rey, pero básicamente poder político y poder religioso están en contradicción. ¿Puedo ir un poquito más atrás? Dale. La historia. Sí. Cuando los discípulos le dicen a las autoridades religiosas en Israel, al Imperio Romano le dicen, juzgad vosotros si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos visto y oído. Aquí están aludiendo al poder soberano de Dios por sobre el Imperio Romano, Exactamente. Es que claro, a ver, después de la caída del Imperio Romano es cuando aparece lo que llamamos comúnmente Edad Media, pero toda la filosofía cristiana está obviamente en esa época que vos estás marcando. La idea de que Dios está por encima del poder temporal es la idea basal de nuestra fe. Es básico, el poder de Dios es un omnipoder, es omnipotente, es muy superior al de cualquier criatura mortal. Por lo tanto, el rey se tiene que acomodar a una escala normativa, y esto es lo más importante, tiene que responder el rey a una escala normativa donde hay distintos estratos legales. La cúspide del sistema es Dios y la ley divina. Por debajo de eso está la ley natural. Por debajo de la ley natural está la tradición. Y finalmente viene la ley positiva, lo que llamamos la ley humana, la ley escrita. ¿Qué empieza a ocurrir en el siglo XVI más o menos? Esos son procesos muy amplios. Empieza a ocurrir la decadencia de la fe en el mundo europeo. Es decir, empieza a quebrarse esa preeminencia de lo religioso por sobre lo mundano, que va a ser la constante de siglos anteriores. Y entonces el rey aprovecha y extiende su poder y se convierte en un monarca absoluto. El monarca absoluto se pone por encima de la fe y se pone por encima de Dios, por lo tanto. Pero esto ya es parte de un mundo moderno. Ahí ya estamos en un mundo políticamente moderno. Entonces, esto es parte del conocimiento que hay que ajustar, porque la verdad es que en las escuelas te dicen cualquier cosa al respecto sin el más mínimo rigor. Pero andando un poquito más el tiempo, en el siglo XVIII van a estallar las revoluciones democráticas. ¿Qué va a pasar? Le van a cortar la cabeza al rey, básicamente. ¿Y quién se va a quedar con la soberanía? Así como el rey se la sacó a la iglesia y a Dios, ¿quién se queda con la soberanía cuando le cortan la cabeza al rey? Los políticos, que van a tener que hablar en nombre de un nuevo rey abstracto, incorpóreo, que va a funcionar como una especie de Dios terrenal llamado pueblo.
Y ahí aparece repetí la eso, historia de nuestro repetilo. sistema. Bueno, Es un cuando poder el político que va a usar un soberano Wow. al que llama pueblo. Un soberano al que llama pueblo, que es una entidad abstracta, incorpórea, imposible de determinar, más allá de un sistema electoral que todo lo que puede hacer es registrar votos y, por lo tanto, mayorías y minorías circunstanciales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Pues esto es muy importante. La ley divina era una ley fija. La ley de la naturaleza era una ley fija. La ley de la tradición era una ley acumulada por la historia y por lo tanto con raíces muy profundas. Pero cuando yo volteo todo ese edificio legal y solo dejo la idea de que el pueblo legisla, entonces la ley ya no tiene ningún sustento con raíces profundas, porque la ley va cambiando año tras año de acuerdo a la reconfiguración de mayorías y minorías. Te voy a poner el caso aborto. ¿Por qué el aborto es un homicidio agravado por el vínculo ayer, pero mañana deja de ser un homicidio agravado por el vínculo? Bueno, porque el sustento de la ley en el mundo moderno es simplemente un arreglo circunstancial de mayorías y minorías. No hay nada más allá que una aritmética política que viene a representar, o sea, que viene a acuñar el discurso de la legitimidad popular. Entonces el pueblo aparece como el nuevo Dios, es el nuevo Dios. Pero ¿qué ocurre a continuación? Y esto es nuestro mundo de hoy. Ese pueblo que era el soberano empieza a ser decapitado a su vez por otra facción de poder que ya no es nacional, sino que es internacional. La soberanía, por lo tanto, empieza a distribuirse nuevamente, que insisto, pasó de Dios al rey absoluto, del rey absoluto al pueblo, ahora irá del pueblo a un cuerpo de funcionarios internacionales que nos van a prometer algo. ¿Qué nos promete el globalista? Dos cosas. En primer lugar, saber qué es lo que hay que hacer para evitar el apocalipsis. Recién hablábamos de miedo. Bueno, el globalismo se basa en el miedo puro y duro. Ellos dicen, tenemos un montón de gravísimos problemas internacionales, ya te mencioné algunos, pandemias, guerras mundiales, guerras nucleares, clima, temas de migración descontrolada, clima, cambio climático, los engaños de Internet, la IA, ahora la IA también es una cuestión urgente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos funcionarios de nivel internacional, tecnócratas que estén dispuestos a arreglar todo lo necesario para que el apocalipsis no llegue. Y necesitamos Esa plata. es la lógica del globalismo. Es que es una lógica religiosa. Y cierro con esto la idea, Jorge. Fíjate que en realidad el principio... A ver, la religión es un dato antropológico. Nunca ha habido ningún pueblo que no haya tenido un sentimiento religioso, ritos religiosos, creencias religiosas, prácticas religiosas. Nunca lo ha habido. Es un dato antropológico. El problema con nuestro mundo es que la religión, que antes estaba anclada en un plano sobrenatural, se ha redistribuido hacia un plano terrenal. Hemos deificado lo mundano. Antes deificábamos lo sobrenatural, ahora hemos deificado lo mundano. Por eso deificamos instituciones políticas, deificamos discursos ideológicos y nos entregamos a los brazos del primer Mesías que se nos cruce ofreciéndonos el nuevo paraíso en la tierra. Esto fue sobre todo siglo XX. Los paraísos terrenales fueron propios del siglo XX. El paraíso del comunismo, el paraíso de la raza pura, del nazismo. Todo esto fue siglo XX. En el siglo XXI no te ofrecen paraísos mucho, te ofrecen evitar el infierno. Tenés que evitar el infierno, insisto, del cambio climático, del COVID-19, del apocalipsis zombie. Tenés que evitar el apocalipsis. Y entonces es otra forma del discurso religioso impregnando nuestra política de todos los días. Pero no te va a pasar nada, te vamos a dar de comer, nada va a ser tuyo, pero te vamos a cuidar. Eso es muy foro de Davos. El foro de Davos, y esto la gente piensa que es mentira, pero está todavía ahí para que ustedes lo puedan ver. Si Dicho quieren. sea de paso, renunció Schwab, el presidente. Sí, Schwab renunció hace algunos días nada más. Schwab fue el creador
no solo el líder, sino el creador del Foro de Davos, desde 1971 hasta la fecha él venía al frente del Foro de Davos. ¿Renunció por viejo ahora, o porque lo están investigando? Mira, ha habido escándalos. Ha habido escándalos de los cuales no estoy demasiado al tanto porque no me he podido meter, esto fue muy reciente, pero ha habido escándalos que involucran tráficos de influencias políticas, que es lo que todos sabíamos. Pero ¿sabes qué, Jorge? Todos lo sabíamos, pero supuestamente eran teorías de la conspiración. Claro. Te pongo un ejemplo sobre los tráficos políticos que hace esta gente a macro nivel, ¿no? Cuando uno ve la junta directiva del Foro de Davos, te vas a encontrar con todos los que manejan los bancos internacionales, FMI, Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, que no es un banco, pero bueno, está sumamente vinculada a todo esto, el Banco Europeo, etcétera. Vas a encontrar a Larry Fink de BlackRock, también estando, luego si querés podemos hablar de y los eso. dueños de la Fed. Dueño de la Fed, claro. Bueno, a ver, BlackRock es la tercera entidad con mayor poder económico del mundo. La primera entidad con más poder económico es Estados Unidos, después es China y en tercer lugar es BlackRock. O sea, en tercer lugar es una empresa privada manejada por Larry Fink. Ni Rusia, ni Francia, ni Alemania. BlackRock es el que ocupa el puesto número 3. Manejan trillions estos tipos. Es impresionante. Y él es parte del grupo junta directiva Foro de Davos. Pero además, quien preside la junta directiva es un noruego llamado Brende. Brende, además de haber sido ministro en su país, ha dirigido los organismos de la ONU vinculados al diseño de Agenda 2030. Y también tenés a la reina de Jordania dentro de la junta directiva del Foro de Davos, que ha sido parte del grupo de tarea abierto que ha definido las metas y los objetivos de Agenda 2030. Con lo cual hay una simbiosis terrible, incluso en los niveles más altos. Agenda 2030, Foro de Davos, están impregnados por la misma gente. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, hablar contigo es estar sentado en un aula, estás dando cátedra aquí. Por Dios. Estoy agradecido a Dios por tu vida, querido. Amén. Y por amén. tu valentía. Gracias, Jorge. Y por tu valentía. Gracias por alumbrarnos con todos estos temas. No, con todo gusto, estoy para eso, estoy para dar una mano con lo que se pueda y además que todo este trabajo que hemos hecho desde hace años, bueno, nosotros nos conocimos con vos, Jorge, en el 2017, si mal no recuerdo, febrero de 2017, allí en Uruguay. Y fíjate que las cosas hoy en 2025, después de 8 años, parece que nos hemos parado un poco mejor de lo que estábamos en 2017. Bueno, en Uruguay la cosa está un poco más complicada, pero si lo miramos internacionalmente estamos, yo creo que más activos, más despiertos, estamos además logrando meter nuestra gente en gobiernos importantes. Y más empoderados, menos miedo a hablar tenemos, ¿no? Sí, hemos logrado muchas cosas. La victoria de Milei en Argentina ha sido clave, la victoria en El Salvador de Bukele ha sido muy importante, la nueva victoria de Trump en Estados Unidos imprescindible. Los sectores que se enfrentan al globalismo en Europa están haciendo muy buenas elecciones en prácticamente todos los países. El año pasado hubo una elección muy importante que era para los parlamentarios europeos y los antiglobalistas arrasaron en esa elección en el organismo globalista más importante de Europa. Así que salvo alguna excepción, que lamentablemente entre esas excepciones está Uruguay, en general las cosas parecen que marchan bien. No sé si te enteraste una noticia de hoy que Milei liberó 1.800 documentos relacionados a los nazis que vinieron a vivir a Argentina. ¿Te enteraste? Sí, miré algo, pero bueno, evidentemente todavía no conozco cuál es el contenido de esos documentos, pero seguramente van a ser reveladores, sobre todo porque siempre se sospechó de que como esto pasó durante el peronismo, y el peronismo mantuvo una relación poco clara con el nacionalsocialismo, muy poco clara, está la sospecha de que Perón abrió las puertas en Argentina para que los jerarcas nazis se refugiaran, se escondieran y cambiaran su identidad. De hecho, eso despertó el mito de que
Hitler habría muerto en la Patagonia Argentina. Eso es un mito, es una leyenda. O sea, quiero decir, no es que ha sido historiográficamente confirmado, pero está sustentado en un saber popular, que es el que acabo de enunciar, que es que el peronismo tuvo una relación muy poco clara con el nazismo. Bien. Y no estás conociendo bien ese tema por andar buscando tu doctorado. Exacto, no da el tiempo para todo. Mira, y aparte he estado trabajando en las conferencias que vamos a dar allí en Uruguay, después de ahí me voy a Argentina, después me voy a Colombia, tengo que ir después a Hungría. Así que, digamos, hay algunas noticias donde las puedo ver de titular, pero no me puedo meter tampoco a estudiarla demasiado. Mira, para cerrar me gustaría charlar contigo sobre un título que al final no leí, pero me despierta mucha curiosidad. El despertar de las iglesias. Tenés aquí en tu libro. Bien, bueno, yo no soy un teólogo, ni soy un experto en estudios bíblicos, pero hasta donde entiendo, los cristianos han sido llamados a ser sal en el mundo. Vos me corregirás, Jorge, que vos sos el que sabe, pero entiendo que ser sal en el mundo significa no solamente mirar hacia arriba, sino también mirar hacia abajo, hacia los costados y hacia el frente. Es decir, la iglesia tiene un rol determinante en esta tierra. Es cierto, apuntamos a la salvación de las almas, apuntamos a la conversión de los pueblos al cristianismo, pero además tenemos que velar por cuestiones que en principio parecerían meramente terrenales, pero que tienen un impacto decisivo en la misión que nosotros tenemos en la tierra. No es indiferente para un cristiano quién gana una elección, pero llamativamente para muchos cristianos sí se ha convertido en algo indiferente, porque han consumido, a mi juicio, ¿no? Estos son análisis míos, quiero decir, no es una verdad revelada ni nada, es un análisis que yo hago y espero no ofender a nadie. Pero hay muchos cristianos que han consumido la fe como si fuese una anestesia. Entonces, lo que les gusta de ir a la iglesia es que se pueden aislar del mundo, cuando en realidad el llamado es a conocer a Dios para ser en el mundo, para ser en el mundo, para ser sal en el mundo. Entonces, sal y luz. Vosotros sois la luz del mundo. Hemos estado alumbrando adentro, no afuera. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Las iglesias se sumaron a esta lógica y empezaron a cumplir un rol anestésico. Bueno, vamos a hacer que la gente cuando llegue aquí pierda todo contacto con lo que pasa en su alrededor para darle un minuto de calma, de paz, de confort. Entonces yo he visto muchas iglesias, por ejemplo, que cuando han intentado abordar algún problema político que está vinculado a la fe, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la ideología de género, el tema de la destrucción de la familia, el tema del abuso sexual infantil a través de la ideología de género, han empezado a ver que su propia gente decía, yo no vine a esto a la iglesia. A mí muchos pastores me lo han comentado. Yo no vine a esto a la iglesia. Entonces, el despertar de las iglesias es el despertar de la anestesia, de la idea de voy a la iglesia para aislarme de la realidad. No, al revés. Voy a la iglesia para recargar energías y penetrar la realidad de una manera mucho más clara, siendo sal y siendo luz. Entonces, aquí hay dos roles muy importantes. El del líder de la iglesia, que debe educar a su pueblo, obviamente en temas teológicos, bíblicos, pero sin aislarlos del mundo, mostrándoles el mundo a través de los ojos del Evangelio en todo caso. Y por otro lado, el rol de los fieles del templo, que sepan bien que ellos tienen una misión que es terrenal y que para eso tienen que estar bien formados. Porque al final decimos, esto es una batalla espiritual, esto es una batalla cultural, pero si no tenemos cultura, ¿cómo vamos a batallar? Si no tenemos en el caso de la batalla espiritual, si no tenemos una buena formación teológica, ¿cómo podemos dar una batalla espiritual? Yo, por ejemplo, nunca digo que yo doy batalla espiritual, porque es que yo no tengo una buena formación teológica, haría un poco el ridículo en ese terreno. Ahora,
Sí digo, doy batalla cultural, porque estoy tratando de cultivarme constantemente para poder enfrentar la anticultura que nos vende el mundo hoy. Pero no me aíslo del mundo, entro en el mundo, entro en la lógica del mundo y doy mi buen combate. Sobre eso va ese subcapítulo donde trato de identificar cuáles son las concepciones erradas, a mi juicio, que se tiene de la fe. Al final de cuentas, nos terminaron convenciendo de que la iglesia no tenía ningún derecho a hablar de política y la iglesia le terminó permitiendo a la política destruir la fe de la gente. Y se nos metió la doctrina del mundo adentro de la iglesia y afectó a sacerdotes, a pastores que empezaron a salir del closet, a otros los sacaron con juicio e infiltró a nuestra juventud, a nuestros hijos a través de la educación. O sea que lo que nosotros no tuvimos cuidado terrenalmente hablando, porque Jesús nos quiere en el mundo. Están en el mundo pero no son del mundo. Estamos. Exacto. Y nuestra guerra espiritual es cultural. O nuestra guerra cultural es espiritual. No hay compartimentos separados en este asunto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Bien. Y ahí hay una misión por delante que es muy, muy, muy importante. Y las iglesias, y ya cierro con esta idea, las iglesias son el principal enemigo del globalismo. Son el principal enemigo no dicho por mí. Estas son cosas que las ha afirmado, por ejemplo, George Soros, uno de los principales globalistas del mundo. Esto es algo que ha afirmado en su práctica Naciones Unidas cuando armó hace 2 o 3 años una lista negra que involucraba a pastores, a sacerdotes, a fieles, una lista negra de aquellos que ponían en riesgo los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la identidad de género. Entonces, ellos saben que combaten contra la cosmovisión cristiana. De hecho, y otra vez, acá vos me corregirás, Jorge, entiendo que en Apocalipsis uno de los signos es precisamente la conformación de un gobierno mundial. Sí. No cabe la menor duda que el globalismo es el cumplimiento de la profecía, las profecías de Daniel en el Antiguo Testamento y del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, porque en la Biblia no se menciona otro gobierno mundial más que el gobierno mundial del anticristo. Y nosotros somos los enemigos de eso. Que incluye la familia, por ejemplo. La familia es enemiga del nuevo orden mundial. Exactamente. La mismísima vida. La defensa de la vida. Ellos no quieren defender la vida, defienden la muerte. Para ellos el mundo está superpoblado. Claro. Es decir, y esto lo han dicho desde 1974 Naciones Unidas, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de Bucarest. Ya venían diciendo que teníamos que llevar adelante políticas antinatalistas para limitar la reproducción social, la reproducción biológica. Es decir, ya lo vienen anunciando desde hace años de estas mismas usinas de poder. Agenda 2030, que quedará para otra ocasión si querés hablarlo, pero es parte del plan globalista, también mete aborto. En varios objetivos está el aborto. Ya lo han dicho desde la ONU que el aborto es parte de los objetivos de Agenda 2030. Claro. Entonces, esto es todo conocimiento que la gente habitualmente no tiene. Y debería tener. ¿Por qué? Porque si no, está simplemente dejándose llevar como una oveja, como un corderito, al matadero. Mientras pensamos que estamos en riñas aquí adentro, en realidad la verdadera riña, digamos, tiene lugar en otras usinas. Bien, yo no quiero terminar este podcast, pero esta gente que me rodea no me deja hablar. Claro. Estás hablando poco, pastor. Estás hablando poco. Yo quiero que te pongan en pantalla total ahí, a ver si me ayudan. Y quisiera que termines invitando a la gente que venga el viernes a la Ruta 8, kilómetro 21. Te voy a filmar y te voy a usar. Sí, claro. A ver si tengo permiso. Ruta 8, kilómetro 21. Muy bien. Sí. Bueno, queridos
Queridos amigos, los saluda Agustín Laje y quiero invitarlos a Viva la Derecha Fest, que va a tener lugar en Uruguay. Va a ser un gran evento en el cual estará participando también Nicolás Márquez, Emanuel Danan y otros amigos más. Vamos a estar dando una serie de conferencias que involucran temas de estricta actualidad, temas políticos y culturales. Esto va a ser en la ruta 8. En la ruta 8, kilómetro 21. Así que los esperamos a partir, entiendo que es de las 5 de la tarde más o menos, ¿no? 19 horas. 19 horas, perdón. Se me confunden con los eventos que tengo en Buenos Aires. Entonces, el día 3 de mayo, 19 horas, ruta 8, kilómetro 21, Viva la Derecha Fest. Estaré dando una conferencia junto a Nicolás Márquez, Emanuel Danan, Javier Negré y otros grandes amigos. Así que esperamos que puedan acompañarnos todos los uruguayos. Vamos a formarnos para emprender nuestras batallas culturales contra el socialismo del siglo XXI, contra el progresismo y contra el globalismo. Agustín, el viernes me voy a dar el gusto de darte un abrazo y si tu religión lo permite, comernos un asado juntos. Estaría genial, me encanta. Solo una aclaración, creo que dije 3 de mayo. Dijiste 3 de mayo, sí, pero lo vamos a cortar. No, mirá, yo tengo un video que está muy bueno, que está armado, te lo mando si querés. Mándamelo, por favor. Buena calidad. Mándamelo. Sí, mejor, pero para la gente que nos está mirando acá, 2 de mayo. Pasa el 3 lo tengo, bueno, tengo un lío en la cabeza. 2 de mayo, 19 horas, ruta 8, kilómetro 21, Viva la Derecha Fest. Voy a estar con grandes amigos dando una conferencia con Nicolás Márquez, Javier Negré, Emanuel Danan. Vamos a estar allí compartiendo información para emprender nuestras batallas culturales contra el socialismo del siglo XXI, contra el progresismo y contra el globalismo, en defensa de la vida, la familia, la libertad y la propiedad. Así que ya saben, los esperamos el día 2 de mayo a las 19 horas. Bien, muchísimas gracias, querido Agustín. Para mí es un milagro tenerte aquí en Uruguay y muy agradecido a Dios. No, es un gusto para mí, Jorge querido, y qué bueno que nos vamos a ver de nuevo. Te mando un gran abrazo y bueno, ya nos encontraremos muy pronto. Muy bien. El 2. Nos despedimos. Espero el asado. Un abrazo. Chao. Nuevo podcast con Jorge Márquez y Martín Veloso. Casi las 12. Charlas sobre tiempos finales, agenda woke, transhumanismo y mucho más. Casi las 12.